Transmiten LRA, Radio Nacional, LS82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina. A continuación, la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, anunciará medidas dirigidas a los damnificados por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y quiero dirigirme a todos mis compatriotas y en especial a aquellos que han resultado damnificados por los episodios meteorológicos acontecidos entre el día 2 y 3 de esta semana y fundamentalmente a aquellos que han sufrido la pérdida irreparable de los seres queridos. Esta comunicación de la Presidenta de la República Argentina hacia todos los conciudadanos tiene por objeto enunciar algunas de las medidas que en lo inmediato vamos a adoptar y que tienen un claro contenido monetario, de ingresos monetarios, porque la gente tiene que contar, la gente que ha perdido gran parte de sus pertenencias o todas sus pertenencias, y sobre todo aquellos sectores más vulnerables de la población, que obviamente son los que han sufrido con mayor fuerza los embates de este verdadero desastre que hemos sufrido, tienen y han tenido una respuesta del Estado, pero tienen que seguir teniendo respuestas constantes por parte del Estado. Hasta el momento hemos desplegado desde el orden nacional, fundamentalmente en la ciudad de La Plata y en las zonas afectadas de Capital Federal, 2.020 efectivos entre Policía Federal, Prefectura Nacional, Ejército, Gendarmería, Bomberos Voluntarios, 252 móviles que incluyen Unimox, que incluyen patrulleros, autobombas, generadores, cocinas de campaña, 46 botes y 5 helicópteros. Esto se va a seguir desplegando en tareas de apoyo permanente. Ya por suerte hay una cantidad mínima de evacuados en la ciudad de La Plata y esperamos que durante el fin de semana todos puedan haber vuelto a su casa. Con el fin de moderar, de morigerar en algo las consecuencias terribles que se ha sufrido, hemos tomado medidas desde la seguridad social para que evitar que ese tejido social que ha sido dañado siga siendo dañado. Y discúlpenme la redundancia, hoy no estoy para hacer grandes discursos ni organizar grandes cosas, sino para comunicarles las decisiones que hemos tomado. Fundamentalmente desde el ANSES y las condiciones de acceso para acceder a estas medidas que se van a anunciar en el día de hoy son, por supuesto, haber sido un damnificado directo y estar, obviamente, dentro de la zona en donde se ha producido este fenómeno y donde se han producido estos hechos que han sido realmente terribles. En relación a los jubilados y pensionados y pensiones no contributivas que actualmente reciben el haber mínimo, van a recibir un monto adicional por única vez y en 2 cuotas de otras 2 jubilaciones mínimas. Esto es un total de 4.330 pesos que van a ser abonados en 2 cuotas más. O sea, cada mes que se cobre se va a cobrar con una cuota más de haber mínimo jubilatorio. Esto será aproximadamente un monto adicional de 4.330 pesos y entendemos, todos estos son números estimativos, fundamentalmente las personas, estamos hablando de topes que van a alcanzar a 70.099 jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas. También se va a duplicar el monto de la asignación universal por hijo y de la asignación universal por embarazo por el término de 3 meses. Medidas similares hemos adoptado cuando tuvo lugar el episodio del volcán chileno que sepultó prácticamente a la ciudad de Villa Langostura en cenizas también y a otras ciudades aledañas. También tomamos medidas de esta naturaleza que fueron muy efectivas porque es un ingreso directo que va al bolsillo y sobre todo en situaciones como la que se ha atravesado, donde tanta gente ha perdido todos sus vestidos, sus zapatos, sus vestimentas, sus enseres, ni que hablar de los recuerdos, pero esos no se los vamos a poder
devolver, pero por lo pronto queremos hacernos cargo de que tengan ingresos mínimos para paliar todas esas cosas que tienen que reponer en el ajuar de su hogar. En este caso, estimamos que van a recibir un adicional, ustedes saben que la asignación universal por hijo es de 340 pesos por hijo por mes, con lo cual por cada hijo durante 3 meses cada uno de los damnificados directos va a recibir 680 pesos. Esto va a llegar aproximadamente a 34.050 niños y niñas que reciben la asignación universal por hijo y a 16.650 familias. También se va a duplicar el monto de la asignación familiar, esto es, a todos aquellos trabajadores registrados que perciben la asignación familiar. También se va a duplicar el monto por el término de 3 meses, de acuerdo a las categorías de cada una de esas asignaciones familiares. También se va a otorgar una prestación adicional a los titulares de aquellos que reciben el beneficio del seguro de desempleo, aproximadamente y por única vez con un promedio de 1.065 pesos cada uno de ellos. Esta medida implica alcanzar aproximadamente a 153.352 personas a través de medidas de seguridad social que tienen, vuelvo a reiterar, el impacto del ingreso directo al bolsillo de cada uno de los que ha sido damnificados directos. El lunes el director del ANSES va a explicar las modalidades y las condiciones para hacerse de estos beneficios. ¿Por qué digo esto? Porque mi gran obsesión en estos días, viendo este inmenso despliegue de solidaridad del conjunto de la sociedad argentina, de empresarios, de sectores sociales, no solamente aquellos que han hecho donaciones, sino que aquellos que están trabajando noche y día, restando horas al sueño, al trabajo, jóvenes de movimientos políticos, de organizaciones no gubernamentales, de escuelas religiosas, en fin, la sociedad en pleno, movilizada, con mucha solidaridad. Mi gran obsesión es que todo esto que la gente está dando y todo esto que está dando el gobierno llegue a quienes realmente lo necesitan. Que nadie se quede con lo que no le corresponde, porque cada uno que se queda con lo que no le corresponde se lo está quitando a alguien que lo necesita. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en estos días también hemos lanzado en La Plata y también aquí los camioncitos del Ministerio del Interior, porque mucha gente obviamente también ha perdido la documentación. Y entonces hemos lanzado los camioncitos para que la gente pueda tener su documento gratuito. Bueno, hoy el ministro del Interior, Florencio, me contaba un episodio en la ciudad de La Plata que, bueno, 2 personas quisieron sacar el pasaporte en forma gratuita. Esto no es para pasaporte en forma gratuita. Esto es para aquellos que han perdido el documento de identidad. También debo reconocer, porque me lo comentó y me gratificó mucho, que mucha gente, hemos emitido, por ejemplo, en el día de la fecha, 1.600 documentos gratuitos en la ciudad de La Plata. Mucha gente lo pagó igualmente porque dijo que podía hacerlo y quería colaborar de esa manera. Pues eso también es solidaridad. Y quiero reconocer también ese gesto y pedirle a todos que tengamos grandes gestos de solidaridad como los que estamos teniendo, porque siempre por allí hay alguien que piensa que puede sacar provecho de una suerte de tragedia o de desgracia, y eso es malo, no solamente para el que lo hace, sino fundamentalmente para todas aquellas personas que han donado, que se han acercado con confianza y que tantas veces en otras oportunidades y con otras historias han sido defraudadas. Por eso mi gran obsesión es que todo llegue a quien realmente lo necesita, porque ha tenido una inmensa desgracia. Por eso pido, va a haber requisitos que cumplir, pero también pido un gran control por parte de la sociedad, por parte de quienes trabajan en la calle, junto a la gente, por parte de quienes dan. Si se llegan a enterar de alguien que hace lo que normalmente denominamos una vivada, por favor, se comunique con las autoridades pertinentes. Si no es ánimo denunciatorio ni persecutorio, es simplemente que la sociedad necesita tener gestos muy fuertes de confianza de que lo que da realmente le llega a la gente que lo necesita. Disculpen que sea tan reiterativa con el tema, pero es un tema que realmente me obsesiona. Estábamos diciendo que esto va a llegar, estas medidas de la seguridad social, a través
de jubilaciones mínimas, de pensiones no contributivas, de asignaciones universales por hijo y por embarazo, y de asignaciones familiares para los trabajadores registrados, alcanzados por la tragedia como damnificados directos, va a alcanzar a 153.000 personas, y aproximadamente estamos estimando un monto de inversión de casi 400 millones de pesos. Pero también queremos llegar a aquellos que han tenido el drama de la casa destruida, de la casa arruinada, de que necesitan reparar su casa, y para eso ustedes saben que hemos anunciado en estos días, en el marco del plan Procrear Bicentenario, en el marco de viviendas para sectores que puedan ser sujetos de crédito, una línea de créditos que era precisamente para refacción de viviendas. Bueno, ustedes saben que todo el plan Procrear está sometido a sorteo por Lotería Nacional para evitar cualquier tipo, digamos, de sospecha y fundamentalmente generar un marco de transparencia. Bueno, hemos decidido destinar una línea especial por 1.400 millones de pesos, hasta un monto máximo de 50.000 pesos por préstamo para refacción de las viviendas, sin sorteo. Esto va a ser para las personas que va a ser mediante asignación directa, mediante verificación de que sea una persona damnificada su vivienda, y se le irá dando el préstamo en la medida que se vayan certificando las refacciones, de la misma manera que se hace en el plan Procrear. Pero no van a estar sometidas a sorteo porque, bueno, ya la vida les sorteó y el destino les sorteó algo muy difícil y muy duro, y por lo tanto tienen derecho al acceso directo a este plan. Es un plan de 48 meses de plazo, con 3 meses de gracia, con tasas fijas en pesos que van desde el 7% anual hasta el 14% según el nivel de ingreso, hasta 50.000 pesos, y serán otorgados de manera automática. El máximo, les vuelvo a repetir, es 50.000 pesos, pero calculamos que no todos van a hacer uso del máximo total porque no lo van a necesitar, con lo cual estimamos que podemos estar llegando a un otorgamiento de 40.000 créditos, que es llegar, multiplicado por 4, a 160.000 personas más. Ya en una inversión que va directamente a infraestructura social, como es el caso de la reparación de la vivienda. También durante el programa Argenta, el programa de la tarjeta Argenta, hemos decidido durante 30 días que se brindarán créditos a los adultos mayores que pertenezcan a las zonas afectadas bajo condiciones especiales. Montos de hasta 15.000 pesos, con una tasa fija anual del 9,9% y hasta en 40 cuotas con 2 meses de gracias. 1/3 podrá ser en efectivo. Los otros 2/3, estos 15.000 pesos, deberán ser en adquisición de bienes. Sabemos que la gente ha perdido muebles, heladeras, televisores, enseres, y no va a ser únicamente para, sin límites de edad del solicitante, en estos utilización de los créditos Argenta. La estimación de la cobertura es una cobertura muy amplia. También hemos decidido, a través del Ministerio de Justicia, fundamentalmente, no quiero olvidarme de nada, el Ministerio de Justicia ha decidido, a través de la Dirección de Registros, que todos aquellos que tengan que renovar la chapa patente, porque se perdió la chapa patente o porque han perdido la documentación, estimamos que hay aproximadamente unos 10.000 autos o motos afectados, podrán hacerlo en forma gratuita, sin pagar ningún dinero en el Ministerio de Justicia, en los registros respectivos de automotores. También en el día de ayer, porque obviamente hoy estamos en las tareas de asistencia directa inmediata, con el agua, con la comida, con las frazadas, con los colchones, pero luego viene lo más difícil, la reparación estructural, como nos pasó en la anterior Semana Santa cuando tuvimos el azote de aquel tornado que también devastó amplias zonas del conurbano bonaerense, y reconstruimos 3.580 viviendas. En el día de ayer me comuniqué con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, licenciado Luis Alberto Moreno,
que me confirmó primero una donación, no se llama donación, sino se llama préstamo no reembolsable de $200.000, pero al mismo tiempo nos autorizó a un préstamo de $20 millones que lo vamos a destinar precisamente a todo lo que sea infraestructura para que la gente pueda volver a vivir en una casa, si es posible, mejor que la que tenía, sobre todo los sectores más vulnerables, esos sectores que tuvieron que recurrir a los centros de refugiados. Yo le decía de refugiados, en la realidad era de evacuados, pero a mí me parecía como que estaban refugiados. También quiero hacer algún comentario al respecto. Escuché el otro día a 2 periodistas que fueron a entrevistar a gente que estaban en los centros de evacuados y los señalaban como que todos eran destinatarios de planes sociales, como que tenían cobertura del Estado. Y claro, es obvio que quien va a un centro de refugiados es porque no tiene lugar para ir a ninguna otra parte. Cualquier otra persona se va a la casa de un familiar, de un hermano, de la madre, de un amigo, porque tiene otro tipo de cobertura de la sociedad o personal. Cuando vos no tenés ninguna cobertura, la única cobertura que tenés es el Estado. Y la verdad que no me gustó ver a un periodista hurgando, inclusive haciéndole abrir a un hombre muy humilde, muy sencillo, muy humilde, la bolsa de alimentos que le habían dado para que mostrara los alimentos que le habían dado. Yo creo que es muy bueno el periodismo y es muy bueno que se muestren las cosas, pero creo que hay momentos de humillación, sobre todo a los más desposeídos, que deben ser evitados por una cuestión de respeto. No es criticar el ejercicio de la misión periodística, por favor, a la que respeto muchísimo, pero creo que hay límites que deben ser observados. Que la gente cuente su testimonio me parece excelente, porque todos quieren contar su testimonio, pero exhibir o mostrar lo poco que tienen o lo poco que han logrado en la vida, me parece que hay límites para ello. Es una impresión personal, me causó, lo vi personalmente, no me lo contó nadie, y me causó una muy fea impresión. Así que adelante con todo el ejercicio periodístico, pero respetando la honorabilidad de los pobres también, que la tienen. Y tal vez mucho más que los que tenemos, más que ellos. También la CAF, que es la Comunidad Andina de Fomento, se comunicó con nosotros por un préstamo no reembolsable de $50.000, una donación de $50.000 y un préstamo de $100 millones para infraestructura. O sea, vamos a contar, además de todo lo que estamos hablando, de $120 millones para destinarlo a la reconstrucción de infraestructura social. Yo lo llamo social porque las viviendas lo llamo infraestructura social, y también económica en lo que haya que hacer de reparaciones. Creemos que es algo muy importante. Estamos trabajando muy fuertemente y debemos trabajar muy articuladamente con la sociedad y también con los niveles municipales y provinciales respectivos, como lo hemos hecho desde el primer día. También quiero decir que va a haber que resolver problemas estructurales que no han tenido que ver con el fenómeno meteorológico. Estuve en La Plata, estuve también aquí en Capital, en el barrio Mitre, que fue el barrio más castigado de la capital federal. Hice el recorrido en el barrio Mitre luego de venir de La Plata, y antes de que el helicóptero aterrizara, porque el barrio Mitre queda muy cerca de Olivos y por lo tanto podía ir en auto, le pedí al helicópterista que diera una vuelta por el barrio para que yo lo pudiera ver desde el aire. El barrio es el barrio Mitre, que no es ni una villa de emergencia ni un barrio de emergencia, es un barrio de trabajadores. Es literalmente una palangana entre un inmenso shopping, entre otro edificio inmenso y entre otros edificios que lo rodean. Yo escuché a todos los vecinos, me tocó visitar la casa de un trabajador metalúrgico que me mostraba, un joven trabajador metalúrgico, que me mostraba cómo había ingresado el agua 1,70, me mostraba el cuaderno de primer grado de su hijito, que estaba totalmente destrozado, porque un televisor, una heladera, un sillón, una cama, un colchón, una frazada, tienen reemplazo. Los recuerdos, las fotografías, el cuaderno de primer grado de tu hijo, en fin, todo lo que acompaña la vida de una familia no tiene reemplazo, no se puede reconstruir y no hay ni qué hablar
y ni qué hablar de la pérdida de vidas humanas. Estuve en el barrio Mitre con la hija de la señora de 89 años que murió con una de sus nietas, y los vecinos del barrio me señalaban como causantes de esta situación recurrente de inundación, problemas de infraestructura, del shopping, de los edificios que lo rodean, me hablaron de causas judiciales, me hablaron de la lentitud de la justicia. Yo quiero decirles que me comuniqué con el dueño del shopping, es un empresario muy importante argentino, no estaba en ese momento en el país, va a estar aquí la semana que viene, vamos a tener una reunión con él, vamos a tener también reuniones, mandé al secretario de Obras Públicas y a todo el staff de Obras Públicas y de Obras Hidráulicas para que vieran realmente lo que estaba pasando allí. Nos vamos a reunir seguramente también con las autoridades de la ciudad y con los propietarios del shopping, porque también el barrio estaba a oscuras en un momento y el shopping parecía un arbolito de Navidad, era un contraste demasiado fuerte y la gente realmente creo que no se merece una cosa así. No es hora de culpas ni hora de fiscal de nadie, es hora de ponernos a trabajar juntos para solucionar los problemas que tiene la gente y que cada uno tome la responsabilidad que le cabe en esa tarea. Yo creo y quiero agradecer a todos los argentinos esta inmensa muestra de solidaridad que están teniendo en estos días. Quiero agradecer también a todos los jóvenes de movimientos sociales, políticos, religiosos, no gubernamentales que se han lanzado a la calle, algunos de ellos sufriendo inclusive las consecuencias, sus propias familias y sus propios hogares de este devastador hecho que hemos tenido. Quiero agradecerles profundamente a todos y pedirles mucho trabajo, mucho esfuerzo, todo el que estamos poniendo y el que vamos a seguir poniendo, porque la tarea más dura, la tarea más difícil viene ahora. Yo sé que la tarea más difícil y más dura parecía la gente arriba de los colchones, en los centros de evacuados, con la falta de agua, pero restituida el agua en las casas, la luz no en todas todavía, el teléfono en prácticamente muy pocos lugares, un tema que vamos a tener que hablar seriamente también con las compañías telefónicas, porque cuando fuimos a los lugares a inspeccionar con el secretario Werner y el interventor, vimos que ni siquiera había grupos generadores, los grupos generadores que tiene cualquier empresa cuando se corta la luz para que no se afecte el suministro de energía eléctrica y se pueda seguir prestando el servicio. Había apenas en algunos lugares 3 empleados que con toda la buena voluntad y todo el esfuerzo colaboraron, pero faltaban elementos y faltaba gente. Esto significa una tarea conjunta, una tarea estructural también. Yo comentaba que si no hubiéramos terminado, por ejemplo, la Secretaría de Recursos Hídricos que financió el reservorio que está al lado de Tecnópolis. Al lado de Tecnópolis hay una inmensa pileta, un reservorio que alberga 250 millones de litros de agua. ¿Se escuchó la cifra? 250 millones de litros de agua. Si no se hubiera terminado esa obra, totalmente financiada por el gobierno nacional, ejecutada por el municipio y controlada por el municipio de Vicente López, pero totalmente financiada por el gobierno nacional, esos 250 millones de litros de aguas posiblemente hubieran estado sobre el barrio Saavedra, que ya no se hubiera llamado Saavedra, sino seguramente se hubiera llamado Venecia, otra vez Atlántida, pues estaría sepultado por el agua. No es ninguna broma, literalmente es lo que ha sucedido. Entonces creo que hemos hecho y estamos haciendo desde la Nación una inmensa inversión en materia hidráulica en todo el país. No se olviden que la República Argentina es algo más que la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires, es desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego y tenemos que estar en todas partes. Por eso se requiere una gran articulación y un gran esfuerzo por parte de todas las jurisdicciones. Esfuerzo, cuando hablo de esfuerzo, no hablo solamente de esfuerzo de trabajo, hablo de esfuerzo de financiamiento también, de poner plata y de fijar prioridades donde se ponen los recursos. Hoy estamos dando esto que va a significar un ingreso monetario importante, sobre todo para los sectores más vulnerables, para que puedan hacerse de las cosas más elementales que han perdido en estos días de lágrimas, de dolor, de tragedia. Y una vez más, a todos aquellos que han perdido un ser querido, estaba mirando el listado de los fallecidos y la mayoría son gente mayor,
muy mayor. El caso de esta abuela de Plaza de Mayo, que los nietos fueron a buscarla, no la encontraron, pensaron que se había ido a otro lado y realmente había quedado en la casa y luego la encontraron. Y historias como estas, o la señora que vivía al lado de la casa de mi madre, que no entró el agua a la casa, como tampoco entró la de mi madre, llegó simplemente ahí a la puerta y ella estaba paradita en la casa, vivía sola. A las 6 de la mañana la vieron otros vecinos y luego se metió en su casa, y cuando su yerno la fue a buscar, me comentaba mamá, le comentaban otros vecinos, la encontró muerta en su casa. Se ve que se impresionó, le afectó, tuvo un ataque a doña Ada, a quien conozco desde muy chica. Va a ser necesario también un tratamiento que no es solamente un tratamiento económico y de infraestructura, porque la gente que sufre este tipo de episodios, de inundaciones, queda también muy afectada, muy traumatizada. De hecho, mi madre, que le tiene terror a la lluvia, por ejemplo, desde aquella vez que nos inundamos, que yo conté el otro día en la Puerta de la Gobernación, cuando yo era muy chica, cuando tenía 12 años, mi madre tiene terror, pánico a la lluvia, y cuando llueve no quiere salir de la casa, ni siquiera estar en la ruta, porque tiene miedo a que le vuelva a pasar lo que le pasó aquella vez. Son cosas que te quedan. Bueno, yo me acuerdo que tenía 12 años, por suerte no todos reaccionamos de la misma manera, pero vamos a necesitar también asistencia por parte de asistentes sociales, de personal especializado para tratar este tipo de emergencias, que no solamente son económicas, sino también que son personales, que son de recuerdos, de vivencias y de experiencias. Por eso quiero darles un abrazo muy grande a todas aquellas personas que han sufrido pérdidas irreparables, llegar de esta manera con aquellos que han tenido pérdidas materiales y saber que vamos a tener meses de reconstrucción, como nos pasó luego del tornado, también en Semana Santa del año pasado, cuando muchos distritos sufrieron prácticamente una devastación que parecía que hubieran tirado bombas sobre las ciudades. Creo también que será hora de luego, a la luz de haber solucionado los problemas inmediatos y urgentes de la gente, auditar qué es exactamente lo que pasó. Conozco la ciudad de La Plata porque he nacido en esa ciudad y he vivido miles de tormentas, inundaciones y también me acuerdo de las sudestadas famosas. Afortunadamente no tuvimos el flagelo de la sudestada, hubiera sido terrible. La sudestada siempre afecta a las localidades de Berisso y Ensenada, que son las localidades costeras, pero llama la atención, a mí personalmente como platense de origen, me llama la atención que el agua naturalmente escurre de La Plata hacia Berisso y Ensenada porque es el declive natural hacia el río. Llama la atención que en Ensenada, donde tuvimos, por ejemplo, el episodio de la refinería, donde se nos incendió una parte de la refinería precisamente por la inundación y por el agua caída, no haya habido ninguna víctima, afortunadamente, ¿no? En Ensenada y en Berisso, y hayamos tenido este terrible número de fallecidos en la ciudad de La Plata. No es hora, lo harán auditorías de la Universidad Nacional de La Plata, que está trabajando sobre este tema. Lo importante es poder ahora solucionar el problema concreto de los que están en pie, de los que han quedado en pie, y llegar a todos ellos lo más rápido y lo más pronto posible. Tenemos que limpiar también toda la basura que se ha producido, tenemos que seguir ayudando, tenemos que seguir trabajando y lo vamos a seguir haciendo en forma mancomunada y solidaria. Quiero agradecerle a todos los argentinos este ejemplo de solidaridad del otro, de solidaridad por el otro, como dije yo el día 2 de abril, cuando en Puerto Madryn pronunciaba mi discurso y sin saber lo que había pasado aquí, porque me enteré cuando subí al avión de los primeros fallecidos en la capital federal. Ni siquiera había empezado a llover en la ciudad de La Plata cuando me subí al avión en Puerto Madryn. Y me acuerdo que ese día dije que la patria son nosotros, la patria es el prójimo. Y yo creo que esto es lo que hoy tenemos que saber todos, que el prójimo son nosotros y la solidaridad es con nosotros. Y si tenemos un poco más que el que está al lado, y si estamos un poco mejor que el que está al lado, volquemos también un poquito de esfuerzo, parece que está un poquito peor que nosotros. Yo les agradezco en nombre de todos los argentinos y fundamentalmente en aquellos que menos posibilidades tienen de enfrentar las contingencias, bueno,
que le depara la vida, la naturaleza, la inoperancia, la ineficiencia, pongan en el título que quieran, pero que en definitiva siempre los que más terminan sufriendo son los más vulnerables y los que más protección deberían tener. Por eso quería dirigirme a todos ustedes hoy para comunicarle estas medidas, para decirles que el día lunes el señor director general del ANSES por la mañana va a dar mayores precisiones sobre la forma de acceso a estas medidas. Y vuelvo a reiterar, para finalizar, mi gran obsesión, mi gran pedido a todos los argentinos es que esto llegue a los que realmente lo necesitan. Lo necesitamos los 40 millones de argentinos, los que no lo necesitamos y los que necesitan, porque tenemos que probarnos a nosotros mismos que somos una sociedad, que somos capaces de superar esas pequeñas trampitas que muchas veces nos hacemos entre nosotros mismos y que sin darnos cuenta van minando la credibilidad en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio país y en nuestra propia sociedad. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga y los proteja a todos. Conforme al establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo del anuncio de medidas vinculadas a los damnificados por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.